Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta, pero esta es una emisión especialísima y es que estamos de fiesta. Y es que estamos de fiesta de aniversario, de cumpleaños de nuestro programa La Vida en Violeta. Y bueno, es imposible hacer un resumen mínimamente justo de todos los aportes de las 200 mujeres y 27 hombres contados entrevistados durante estas 6 temporadas, 18, 19, 20, 21, 22 y esta 23. Lo único que he podido hacer es tomar una proporción, un porcentaje de las personas que han tenido a bien, de las mujeres que han tenido a bien estar, poner el cuerpo, poner su dedicación y compartirnos sus aportes. El mensaje principal que quisiera dejar hoy en esta emisión, 5º aniversario, es que la comunicación a favor de las mujeres no solo es posible, sino que es necesaria y urgente. Hemos demostrado que es posible durante estos 5 años de un programa feminista, radical, federal, porque es de Jujuy a toda la República y al mundo, ¿por qué no? Inclusivo, este es uno de los pocos espacios en Argentina en los que la terrible grieta que nos separa se ha zanjado a fuerza de solidaridad y de lucidez personal, sin transar en los principios que apoyamos de derechos humanos y en especial derechos de las mujeres. En estos 5 años hemos sufrido una cuarentena de 2 años, sin embargo no nos ha desviado del camino, ¿no? Realmente, haciendo memoria, me he sentido súper agradecida y súper bendecida, por qué no decirlo, porque estos 5 años han sido una travesía magnífica. Desde Una Vida en Violeta, que nació como un segmento en abril de 2018 en un programa matutino en Radio FM Sol 100.1 Jujuy, al programa de 1 hora que inauguramos en agosto del 2018. Estuvimos 2 años en la misma emisora y luego nos pasamos a emitir por Facebook Live, con una experiencia magnífica que fue Voz Colectiva en el 2021. Luego en el 2022 se sumó la Voz Latinoamericana y una emisión en inglés. Porque lo que está pasando en Argentina, en Jujuy, en Latinoamérica, también tiene que ser conocido en el resto del mundo. Hemos intentado promover el conocimiento y el reconocimiento de las mujeres a nivel mundial, nacional, local. Han sido todos los temas que hemos podido. Empoderamiento económico, violencia contra las mujeres, los aportes durante la pandemia que han sido muy significativos y esenciales, el apoyo de las mujeres científicas. Ha habido canciones, ha habido temas variadísimos, como dije, panelistas, ha habido un equipo realmente internacional y ha habido 2 premios. Uno que se me otorgó por La Vida en Violeta en el 2020, que fue un premio otorgado por las mujeres empresarias de Jujuy, más o menos una semana antes de que se decretara la cuarentena. Y en el 2021, el reconocimiento de la histórica Agenda de las Mujeres
ya directamente al programa. Y eso la verdad que fue muy hermoso, muy emotivo. También digo que este programa ha sido muy inclusivo porque hemos incluido a los hombres, no solamente a la mitad más uno de la humanidad, que somos las mujeres, sino que a hombres. No de los que toman al feminismo como peldaño para avanzar sus carreras o los que se centran en una reivindicación de sus derechos de mostrar emociones y sentimientos. No. La vida en violeta ha incluido e incluye a hombres feministas radicales y con profundo sentido y conciencia de la socialización masculina totalmente privilegiada. Y desde el comienzo hemos recibido, la verdad, mucho apoyo. Recuerdo el día que inauguramos ya como programa La Vida en Violeta, la productora que me tenía que apoyar, que tenía que enviar todos los audios de saludo, no apareció nunca. Entonces dije, bueno, tengo mucha práctica de ser entrevistada, me imagino que no será muy distinto a ser locutora de 1 hora. Bueno, fue muy distinto, y aquí lo vamos a ver con las compañeras periodistas que se están sumando a esta emisión de cumpleaños. Entonces, en el 2019 ya nos saludaban, por ejemplo, nada más y nada menos que el diputado nacional ahora, en ese tiempo diputado provincial, Alejandro Vilca, a quien le mandamos un gran saludo, por supuesto. Mi nombre es Alejandro Vilca, soy diputado provincial por el Frente de Izquierda. Bueno, y quería mandar un saludo a las compañeras, bueno, a Verónica, a todos los que impulsan el programa La Vida en Violeta, un programa militante, ¿no? Y que la verdad que es tan importante en esta lucha de todas las mujeres. Bueno, y por eso quería estar presente en este aniversario, ¿no? 1 año en el aire. Bueno, mandarle un saludo a todos los amigos y bueno, tomar una frase de un gran revolucionario que decía: si en realidad queremos transformar la vida, tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de las mujeres. Así que bueno, con esta frase quería mandarte un saludo y bueno, y felicitaciones. Mil gracias. Ha sido realmente una maravilla comprobar, acompañarnos y ver cómo íbamos evolucionando. Realmente muy emocionante. A Alejandro Vilca lo conocí porque entrevisté a gente durante las elecciones del 2019 de todo el espectro político. Y él fue uno de los grandes aliados, afortunadamente. Vamos a seguir muy rápidamente en esta vista panorámica y vamos a ir a Laura Franco, quien ha sido un apoyo maravilloso durante tantos años. También le mandamos un saludo enorme. Laura Franco, quien muy generosamente nos prestó, nos concedió de su tiempo y su asesoría legal para los derechos de las mujeres. En esta emisión especial, por el 2º aniversario de La Vida en Violeta, no quería estar ausente. Saludo a su mentora y hacedora, Verónica Pereira Carrillo, a quien además agradezco la confianza que depositó en mi labor profesional y el espacio que tan generosamente me brindó para socializar en él herramientas del derecho, puntualmente del derecho de familia con una perspectiva de género, donde lo que se pretende es acercar a las mujeres una herramienta más de empoderamiento desde el conocimiento de los derechos y de cómo se ejercen y se defienden esos derechos cuando son vulnerados. En ese sentido, la temática elegida en cada intervención ha estado siempre enfocada en las necesidades de las mujeres en contexto de violencia de género o en contexto de conflictos de familia. Por muchos años más de La Vida en Violeta, difundiendo los derechos de las mujeres. Celebro la existencia de este programa. A seguir adelante, Verónica. Un gran abrazo, Laura. La verdad que ha sido un lujo contar con vos, con tu generosidad y con tu saber, que
realmente ha ayudado a muchísimas mujeres en distintos momentos de sus vidas y bueno, también ayudó su intervención y su contribución durante la pandemia, donde se recrudecieron las violencias contra las mujeres. Hola, buenas tardes, soy Sonia Vaccaro, a mí también en él. Como la vida en violeta en este momento son centrales, especialmente porque es necesario que continuemos aclarando, difundiendo y aprendiendo conceptos y teoría de la agenda feminista, especialmente en este momento. Agradecerle, por supuesto, a Sonia Vaccaro, quien estuvo también durante todas las temporadas de La Vida en Violeta. Y por último, este saludo de Justo Fernández. Querida Verónica, queridas colaboradoras, queridas escuchantas y escuchantes de este poderoso programa que es La Vida en Violeta. Estamos de celebración, estáis de celebración. Son 3 años ya de emisión ininterrumpida, con un foco persistente, perseverante, sabio, de todas las disciplinas, pero con un foco feminista. 3 años de programa consolidado feminista. Han sido muchos encuentros e incluso podemos decir o podéis decir que hemos sobrevivido, habéis sobrevivido en la pandemia, sin perder el ritmo, sin perder el foco. Eso hace de este programa algo extraordinario y valioso. Y yo tengo la suerte de colaborar tratando de hacer mi parte. Vosotras ponéis la agenda, vosotras la sabiduría y el conocimiento feminista. Y yo me limito a recogerlo y a trasladarlo a la parte que me toca, que es esta masculinidad propia y ajena, con un deseo de ser, junto con el género, abolido de esta sociedad nuestra. Querida Verónica, 3 años intensos que debemos agradecer, porque no es trivial, ni muchísimo menos, y en los tiempos que corren, no haber perdido el foco y la fuerza. Me siento muy honrado de pertenecer y colaborar en este programa desde este lado del Atlántico. Ojalá haya sido útil. Mi vocación es seguir siendo vosotras, haciendo mi parte. Le mandamos también un abrazo enorme a Justo, que es español, nos envió este saludo en el 3er aniversario. Y por último, una querida amiga, activista de derechos humanos, cantante, Gaby Vaca, desde Managua, desde Nicaragua. Hola, La Vida en Violeta está de 4º aniversario y aquí, desde el bosque mágico de la Vaca Loca, les deseo a todas las que somos parte de esta red hermosa un gran abrazo en nuestro 4º aniversario, especialmente para vos, Verónica. Un beso enorme desde Managua, a seguir adelante, sembrando futuro, equidad, respeto por los derechos humanos y por la diversidad. Mil gracias, Gaby. Vamos entonces a nuestro primer tema musical y vamos a darles la bienvenida a 3 invitadas de lujo, 3 periodistas, 3 mujeres excepcionales, una argentina muy querida, compañera muy de cerca, digamos. Me estoy refiriendo a Sandra Míguez, que es periodista, como dije, de derechos humanos, es locutora y es autora de un libro que recomiendo, por supuesto,
que se llama Crímenes Menores, que se conecta desde Paraná, en Argentina, por supuesto. Y luego tenemos a Amalia Aguilar Nicolau, que es periodista, feminista, bloguera, autora, y se conecta desde Panamá. La conocí allí, en Panamá justamente, y recuerdo que me impactó su lucidez. Se iba siempre más allá, profundizando en el tema de feminismo. Y luego tendremos a Evelyn Mesquida, quien es periodista, escritora y ha hecho su vida profesional en Francia, aunque es originaria de España. Empezamos entonces. Les doy la bienvenida a Sandra Míguez desde Paraná y a Amalia Aguilar Nicolau desde Panamá. Bueno, un gusto, Verónica. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, estamos Paraná, Panamá, fíjate estas cosas que logra la vida en violeta. Te escuchaba con mucha atención cuando empezabas. Y recuerdo que cuando empezó La Vida en Violeta fue nuestro primer contacto. Y ya ha pasado tanto tiempo, ya parece increíble, y el aporte que se hace desde los espacios de comunicación para que podamos seguir teniendo una comunicación con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva feminista, pero fundamentalmente con una mirada federal, que es lo que generalmente adolecen nuestros países, ¿no? Tan centrados en las grandes ciudades, en las capitales, y de pronto vemos que hay mucho para aportar, mucho para comentar, muchas voces para hacer oír en cada una de nuestras regiones, y eso es lo que ha logrado La Vida en Violeta, trascendiendo todas las fronteras. Incluso desde allí, desde Jujuy, uniéndonos tanto a nivel del país como en este homenaje, en este momento de celebración, de celebrar la vida y de celebrar la vida en violeta, que nos permite poder conversar junto con Amalia en este encuentro tan próximo a pesar de las distancias. Así que muchísimas gracias, Verónica. Absolutamente, mil gracias. Y bueno, decirte que yo me he sentido siempre muy acompañada, ¿no? Por vos, por tu programa, que también recomiendo, que se llama Y de repente la noche, del que nos hablarás después. Y Amalia, bienvenida. Sí, ya, ahora sí. Sí, bueno, la verdad que realmente fue una sorpresa cuando, Verónica, me invitaste pues, a participar en el programa. Yo también por un tema de horario, pues no estamos un poco como conectados en el mismo horario, pues no he tenido la fortuna de seguir muy de cerca el desarrollo de La Vida en Violeta, pero sé que tú cada cierto tiempo me das un toque por ahí, me cuentas alguna cosa, veo también en tus redes lo que estás haciendo en LinkedIn, en Facebook y toda esa experiencia. Que tengo una gata aquí conmigo, que hoy es el Día del Gato y ella se lo ha tomado muy en serio, entonces está aquí como que quiere participar. No. Entonces, así que te agradezco mucho, pues que siempre, a pesar de la distancia, porque nosotras no nos hemos vuelto a ver desde que te fuiste de Panamá, pues a pesar de la distancia te has mantenido siempre ahí, siempre me mandas un saludo, me mandas un mensajito por las redes, y así pues sé un poco cómo ha sido pues echando para adelante este espacio, ¿no? Que como bien decía Sandra, pues esto es un espacio que necesitamos siempre las mujeres para ir bueno, yo no diría que abriendo caminos, pero sí definitivamente acompañándonos pues a cada una de nosotras y no sintiéndonos pues tan solas. Así que bueno, te felicito y bueno, hay que seguir, sobre todo ahora. Gracias. Yo recuerdo haberte conocido cuando comenzaba ONU Mujeres. De hecho, cuando comenzaba la campaña del secretario general
para eliminar la violencia contra las mujeres, liderada por Nadine Gassman, a quien también le enviamos un saludo enorme. Recuerdo que me asombró eso, tu lucidez, que de pronto estábamos en el debate y vos salías siempre como pionera, ¿no? Luego vino NU Mujeres, que fue el gran florecimiento del feminismo en Panamá, pero bueno, vos estabas trabajando desde hacía mucho más tiempo el tema, ¿no? Sí, tenemos un movimiento aquí importante, yo diría que desde hace, bueno, desde el siglo pasado, ¿no? Y bueno, algunas cosas han pasado pero ha cambiado mucho todo también, ¿no? Pero bueno, aquí como bien dices tú, teníamos la fortuna de tener pues la oficina de ONU Mujeres, y entonces pues ellas realmente impulsan muchísimas iniciativas y sobre todo apoyan a un movimiento feminista, sobre todo de chicas jóvenes que están ahora pues emergiendo con iniciativas muy originales e interesantes. Así que pues siempre hay una comunicación con ellas, ¿no? Exacto, exacto. Ya un poco he hablado sobre qué y por qué nació y prosigue La Vida en Violeta. Cuéntenme ustedes qué comunicas y por qué lo haces. Quien quiera comenzar. Bueno, tomo la posta, Amalia, luego te paso. Dale. Creo que estamos en un momento que es muy particular, ¿no? Como ustedes lo venían marcando, cada una desde su lugar, desde hace muchos años. Yo recordaba cuando decías, Amalia, recién, que en 2004 tuvimos los primeros encuentros de periodistas feministas, tal vez hasta sin reconocernos de que éramos periodistas, que estábamos trabajando en esta temática, muy primariamente. Empezamos a hacer encuentros, a debatir, y casi todas coincidíamos en algunas problemáticas, en cuestiones que nos faltaba cubrir en nuestros medios, en la perspectiva que intentábamos darle a las noticias y a la forma de tratar los distintos temas, y que era un poco también luchar contra lo que sucedía en nuestros propios medios. Así es. Sin embargo, empezamos allí a realizar este camino. Creo que el gran mérito, la gran posibilidad ha sido tejer redes, ¿no? Hacerlo de manera conjunta, entender que no estábamos solas, que había compañeras en distintos puntos del país, pero también de Latinoamérica, pero también en otros países, y así se fueron constituyendo las redes de periodistas con visión de género. Y hoy estamos en un momento particular, digo, han pasado muchos años, casi 20 años desde esos primeros encuentros, que parece que fue ayer, pero sin embargo hemos hecho un gran recorrido, un gran proceso de transformación, no solamente personal, sino también colectivo, en nuestros medios, en nuestras comunidades, con todas las implicancias que tiene cuando empezamos a habilitar los espacios, a darle lugar a las voces de las mujeres, de distintos colectivos, de distintos lugares, esta famosa interseccionalidad que se empezó a ver reflejado en nuestros medios. Pero en este momento en particular, también estamos frente a nuevos desafíos, ¿no? A repensar muchas de las cuestiones que tomamos como si fueran dogmas que nos sirvieron en determinado momento para salir al toro, como dicen, ¿no? En España, para salir al ruedo, pero que en este momento creo, y es mi humilde mirada, necesitamos volver a pensar, necesitamos volver a analizar, a entendernos, a profundizar sobre el debate y el análisis crítico sobre algunos términos que incluso los nombramos, los decimos y creemos que estamos todas y todos y todes de acuerdo. Sin embargo, creo que necesitamos reestructurarnos sobre nuevos pactos comunicacionales, sobre nuevas narrativas, para poder entender esta realidad que es dinámica y que constantemente nos plantea nuevos desafíos.
sobre todo teniendo en cuenta el análisis contextual, que es lo que siempre procuramos hacer desde los feminismos, poner en contexto. Eso significa que necesitamos imperiosamente analizar lo que sucede en este contexto, en este aquí y ahora, con los nuevos escenarios políticos, económicos, sociales, y volver a analizar en clave feminista. Esto me parece que es uno de los grandes debates que tenemos que dar en este momento, o debates que en algunos casos se empiezan a dar. Estoy siguiendo con mucho entusiasmo a grandes científicas que están estudiando desde las ciencias sociales, que empiezan a plantear esto, y me parece que es una buena oportunidad para que no se vacíe de contenido aquellas cuestiones que hemos planteado como banderas y como luchas dentro del feminismo. Así que el escenario, para sintetizar un poco y pasarle la palabra a Amalia, me parece que es muy bueno, pero también muy desafiante, ¿no? Muy desafiante, es una muy buena oportunidad, como siempre decimos, cuando estamos en momentos críticos, son difíciles de atravesar esos momentos, pero también podemos ver la enorme posibilidad que tenemos por delante de dar ese debate, ese análisis. Así que bueno, eso como para empezar la charla. Mil gracias, Sandra. Contanos, Amalia, ¿qué y por qué comunicas? Por favor. Bueno, yo cuando me pusiste esa pregunta me quedé así como que, wow, o sea, ¿qué digo? Y bueno, me puse un poquito a pensar, ¿no? Porque a veces uno, bueno, actúa y vive la vida sin realmente reflexionar sobre lo que está realmente desarrollando y haciendo. Pues, pero en mi caso, yo tengo ya 9 años de estar trabajando en un canal de televisión aquí en Panamá. Entonces, yo no, siempre había trabajado yo en prensa escrita y en prensa escrita, como bien señala Sandra, empecé a formar parte de esas redes del periodismo, de las periodistas con visión de género, y a participar pues en encuentros y en toda esa actividad pues que fue tan importante y significativa a finales del siglo pasado, ¿no? Y el comienzo de este nuevo siglo XXI, que yo creo que ha puesto sobre tanto el movimiento feminista como sobre nosotras a nivel personal, uno de los retos yo creo que más importantes, que ha sido todo el tema de la digitalización de nuestra vida y del Internet, y que ha puesto en jaque mate, diría yo, las formas de comunicación y sobre todo a los medios de comunicación. Entonces, yo además trabajo en una página web, o sea, no trabajo en una página web de un canal de televisión. Entonces, claro, al principio para mí fue muy retador tratar de asumir toda esta tecnología en mi vida, que además, como sabemos, va cambiando a la velocidad de la luz, va transformándose tan rápidamente que a veces nos cuesta mucho cuando finalmente pensamos que hemos asimilado la forma de comunicar de una manera, aparece otra cosa, como lo estamos viendo en estos momentos, cómo está invadiéndonos la inteligencia artificial, que creo que además estamos en un punto muy, muy importante e interesante del desarrollo pues de la tecnología en estos momentos, con la irrupción de la inteligencia artificial. Entonces, todo eso definitivamente yo creo que ha impactado muchísimo en el activismo feminista y en la forma de comunicar, ¿no? Para mí al principio, como vuelvo y lo repito, fue un gran reto, ¿no? Fue un gran reto aprender toda esa tecnología, a la que además, como sabemos, ¿no? Existe pues la brecha digital. Las mujeres nos acercamos a la cosa digital de una manera muy diferente a como lo hacen los hombres, primero con miedo, luego con esa
poca autoridad, digamos, que tenemos tanto desde la forma como del fondo, ¿no? Porque ahí volvemos y caemos otra vez en el tema de la poca representación de las mujeres en el mundo a través de la tecnología, y luego las que tienen acceso a la tecnología, su dificultad para apropiarse de esa tecnología y poner su voz al servicio, o no digamos al servicio, poner su voz al servicio del feminismo utilizando las herramientas de la tecnología. Entonces, bueno, eso fue para mí pues un reto, y creo que todavía es todavía, yo me acuerdo cuando empezamos en los años 80 con el tema del plan de acción de Beijing y todo aquello, el famoso capítulo J, ¿no? Que hablaba de la representación de las mujeres en los medios de comunicación, tanto como voceras, o sea, para contar sus historias, como la cantidad de mujeres que eran representadas en los medios de comunicación. Bueno, yo creo que eso todavía sigue pasando a nivel, pues, por ejemplo, si miramos el Internet, yo no sé si me estoy adelantando, pero una de las cosas en las que yo me he preocupado mucho en los últimos años ha sido en tratar de buscar y de sacar un poco, o de dar a conocer más bien el aporte de las mujeres en Panamá. Y entonces en 2019 escribí un libro con una colega, periodista también, un libro que se llama, que aquí lo tengo, se llama Nosotras que Contamos, que es un libro que habla sobre las primeras mujeres que escribieron en los medios de comunicación en Panamá, antes que no eran periodistas, eran simplemente feministas en los años 1920. Por ejemplo, Panamá tuvo uno de los primeros partidos políticos que hubo en Panamá organizados, era el Partido Feminista Nacional, era un partido de mujeres. Entonces, pues contar, y ellas eran mujeres muy que escribían desde el punto de vista de columnas de opinión, pero escribían en los medios de comunicación. Entonces decidimos contar esa historia y contar también cómo empiezan las mujeres ya a funcionar profesionalmente como periodistas, ¿no? Eso desde un punto de vista ya como un interés como nosotras como periodistas, hablar del tema de la expresión de la mujer. Pero recientemente he tenido una experiencia muy enriquecedora, que ha sido que me he involucrado mucho y hemos creado aquí en Panamá un grupo de wikipedistas, ¿no? Y es el tema de empezar sistemáticamente, hemos hecho una editatona hace pocos meses, en abril, y hemos empezado sistemáticamente a meter en la Wikipedia perfiles de mujeres panameñas. Por ahora lo estamos haciendo con científicas panameñas, porque eso viene de un proyecto casualmente impulsado por unas mujeres y también por una ONG panameña, un centro de estudios. Han publicado un libro sobre las mujeres pioneras en la ciencia, y a partir de ese libro hemos empezado a impulsar que esas mujeres estén en Wikipedia, y algunas están vivas, otras están muertas, y eso ha sido una experiencia para mí muy chévere, porque luego vinieron unas capacitadoras, lo hicieron muy bien, vinieron unas capacitadoras de México, de Colombia, y entonces estamos ahora como montándonos un poco en ese movimiento, ¿no? Que uno dice, bueno, la Wikipedia tiene 20 años, no es una cosa de ahora, pero que cuando uno la mira sigue teniendo ese gran gap de género. Pero con una sobrerepresentación de hombres. Las mexicanas son muy, muy buenas. Muy buenas, así es. Editatones, yo he participado en alguna, espero empezar a hacer algo en ese sentido. Perdón que te interrumpa, Amalia, pero es que hablaste de la brecha tecnológica, y realmente hoy la tecnología nos traicionó absolutamente, y tengo aquí por teléfono, la voy a mostrar, a nada más y nada menos ahora que Evelyn Mesquida, quien es periodista increíble realmente, y yo diría historiadora, porque ha escrito 3 libros de historia.
Ella ha trabajado en Francia, aunque es originaria de España y de hecho se nos une desde España y le agradecemos muchísimo porque es tardísimo allí. Mil gracias, Evelyn, por estar con nosotras esta noche. Quería ante todo felicitarte por esos 5 años de esfuerzo y de bello trabajo que estás haciendo. Mil gracias a vos. Voy a dejar de compartir tu imagen para que se escuche lo que nos vas a contar, si te parece. Evelyn habla sobre otro de los aspectos olvidados de la historia reciente, que es la Guerra Civil Española y la resistencia española, en donde, por supuesto, hubo muchas mujeres en funciones esenciales. Contanos, Evelyn, ¿qué comunicas y por qué? Bueno, la comunicación comenzó naturalmente trabajando como periodista en España, en el Grupo Z. Estuve trabajando 30 años con temas muy diversos como corresponsal en París. Y de esto, en el contexto de este trabajo, es donde un día la comunicación pasó a ser más fuerte, porque pensé que era imposible que no fuera más lejos, que no trabajara para dar a conocer algunos temas que me parecían injustamente olvidados por la historia y por los historiadores. Un día trabajando sobre los refugiados españoles en una conmemoración, los refugiados españoles en Francia, porque al final de la guerra de España, cuando Barcelona cayó en enero de 1939, hubo lo que llamaron la retirada, y en la retirada fueron más de 500.000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que cruzaron la frontera con Francia, y estos refugiados casi desaparecieron de la historia. Y naturalmente estos refugiados participaron luego en la Segunda Guerra Mundial de una forma extraordinaria porque llegaban a Francia con la experiencia de la Guerra de España, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzaba, cuando Francia comenzaba también su guerra, y naturalmente toda esta gente, todos estos refugiados que estaban allá, que habían comenzaron a luchar también contra el nazismo y contra el fascismo, y al lado de los franceses combatieron con las armas en la mano desde 1936, que las habían cogido para defender la República Española, la continuaron hasta 1945. Y sobre todo hubo una idea increíble que fue la que me decidió, es llegar a saber que las tropas francesas, estos refugiados españoles, estos miles y miles de refugiados españoles habían combatido en todos los combates donde Francia había combatido, donde los aliados habían combatido, y además eran, digamos simbólicamente, los primeros que habían liberado, por lo menos los primeros que habían entrado en París y que fueron, digamos, de la capital. Una liberación que se conmemoró casi, digamos, iba a decir el mundo entero, pero me parece excesivo, en diversos países, desde Australia a Nueva York, pasando por México y seguramente por Argentina, porque habían también muchos refugiados y todo. Lo que se anunció en aquellos momentos fue que en París habían entrado las tropas de Leclerc. Las tropas del general Leclerc fueron las que entraron, y en esas tropas estaban llenas de refugiados españoles. Esa historia y esa etapa de haber sido los primeros que llegaban a París, de esa liberación simbólica, porque fue al día siguiente cuando ya entraron digamos, la totalidad de las tropas combatieron y que los alemanes se rindieron. Entonces quise naturalmente trabajar, y trabajé para comunicar, para trasladar ese momento histórico. Tuve la suerte de conocer a varios de los que habían participado, algunos de los testigos todavía de esa historia, y gracias a ellos, gracias a sus declaraciones, gracias a sus fotografías, gracias a sus medallas y a
complicidad porque contaban la historia de una forma muy simple, como si no hubieran hecho nada, y llevaban más de 8 años de guerra con las armas en la mano. Y aquello fue naturalmente algo que me incitó a, digamos, a trabajar durante casi 10 años. Estuve trabajando porque durante el día trabajaba y estuve trabajando pues, noches, fines de semana, vacaciones y todo para ir a encontrarlos, a descubrirlos porque estaban esparcidos, estos pocos que encontré por toda Francia, a recoger sus testimonios y después a los archivos, y después hice una treintena de entrevistas para llegar a crear el libro, el primer libro que se titula Las 9 y que era la compañía de combatientes, que fue la primera en entrar en París, que después de París llegó primero también Estrasburgo y que llegaron hasta el mismo nido de Hitler. Qué maravilla lo que contás. Contame un poco sobre las mujeres que participaron, por favor. En este libro no podían haber mujeres porque eran los combatientes. Y en aquel momento las mujeres sí participaron, pero no hubieron las mujeres españolas, pero sí participaron precisamente con una historia un poco curiosa, porque fue una americana que ofreció al general Leclerc 19 ambulancias pilotadas, digamos, conducidas por mujeres. Y el general Leclerc, que era muy riguroso y muy entonces en las tropas, en aquel momento era, imagínate, 1940, 43, cuando se encuentran con estas ambulancias, le dice que no, que aceptan las ambulancias, pero no las mujeres. Y naturalmente le dijeron que eran las ambulancias con las mujeres o no había nada. Y naturalmente, porque no tenía muchos medios y todo esto, las aceptó, diciendo que, bueno, las aceptaban durante unos meses y que luego habría. Y que naturalmente cuando llegó el plazo que se habían dado, fue él el que dijo, por favor, déjenos, son mujeres admirables. Y estas mujeres iban naturalmente a primera línea a recoger a los heridos, a recoger en fin, mostraron que eran realmente extraordinarias, las llamaban la Rochambelle, porque era el nombre que había creado, que había pedido y que había conseguido estas ambulancias en diversos sitios, y tienen una historia realmente especial, porque fueron magníficas, todo ello. Las mujeres españolas que se refugiaron no estaban naturalmente en este contexto, porque además llegaban, imagínate, en la época sin hablar la lengua francesa ni inglesa, es decir, hablando castellano y tal vez mal castellano incluso. Y estas mujeres sí que las encuentro luego naturalmente en la resistencia francesa. Estaban más que olvidadas. Yo escribí luego un segundo libro titulado Y ahora volver a nuestras casas, que era lo que les decía el general de Gaulle a estos hombres que habían estado en la resistencia, en las montañas, en los bosques, en las cuevas, y que los partió sin tener idea de lo que había ocurrido, diciéndoles volved a vuestras casas. En esta etapa de resistencia que tuvieron los españoles en Francia, por todos los rincones donde hubo pueblos, donde había bosques, y en Francia hay muchos bosques, estaban los españoles combatiendo, pero estaban las mujeres combatiendo. Y las mujeres jugaron un papel esencial, porque ellas eran enlaces, y eran los enlaces que conducían que tenían que llevaban de todo, naturalmente, incluso armas, aunque lo evitaban porque si las cogían, en cuanto las cogían, naturalmente eran torturadas, eran violadas, eran destrozadas, y sobre todo si les encontraban con armas. Claro. Es decir, algunas de estas mujeres de la resistencia que hacían el traslado de mensajes, de comunicados diversos en bicicleta, por los bosques, ya nevara, ya lloviera, ya hiciera frío, todo lo que, mucho calor, lo que hiciera, ellas llegaban siempre, fueron siempre extraordinarias. Y tuve ocasión, naturalmente, también de conseguir los testimonios de algunas que están en el libro. El capítulo del libro se titula Las ignoradas, y ellas cuentan, y es emocionante. Es emocionante
desde diversos puntos de vista de su valor, de su coraje, del silencio con el que han soportado después el que no les dieran a ellas medallas. Las consiguieron, algunas gracias a otras, consiguieron 30 años después o casi 40 años después de que todo esto ocurriera. Y estas mujeres pues han dado un papel que está resaltando solamente en los últimos tiempos, dándole. Fueron naturalmente muchas de ellas a los campos de concentración nazis en Alemania, porque las cogían y las enviaban. Algunas de ellas, fueron ejecutadas por los alemanes incluso con guillotina. Es decir, han tenido un papel muy importante que nunca ha sido suficientemente subrayado. Y han hecho un sacrificio muy importante. Sacrificio total. En esta emisión he querido reflejar desde la periodista totalmente feminista hasta la que amplía los derechos humanos y la que amplía la historia, rescatando el sacrificio y la pelea de valientes hombres y también de las mujeres, que eran las más olvidadas de esos olvidados, ¿no? Absolutamente. Silenciadas, una larga etapa de silencio, del que salen solamente ahora en algunas dejaron, muy pocas dejaron escrito de sus testimonios en los campos de concentración, lo que fue también la vida de estas mujeres cuando las cogían y las enviaban allá, lo que fue la vida en los campos de concentración de... Evelyn ha trabajado en Francia en periódicos mayores, inclusive integró Interview, que es una de las publicaciones más conocidas que ha habido en España. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje, Evelyn? A las mujeres hoy en día, a las jóvenes hoy en día, sí, sobre todo que vayan, que hagan lo que les guste. Sobre todo que hagan lo que les guste, quiero decir, pasan toda su vida. Para mí, por ejemplo, ha sido un enorme trabajo el que hice, un enorme trabajo que ha sido con un placer inmenso por descubrir, por comprender, por conocer mucho por toda aquella etapa, y a ellas les diría que fueran a buscar lo que les guste y que lo hagan con pasión, que lo hagan con serenidad también, si es posible, por descontado. Y esto no lo dudo. Estaba escuchando a la compañera que hablaba un poco antes, y la estaba escuchando encantada. Y yo recuerdo cuando yo comencé, estuve trabajando 30 años en el Grupo Z, primero en Interview y luego en Tiempo. Cuando yo comencé fui corresponsal y comencé a trabajar con ellos, viajaba regularmente de París para reunirnos en Barcelona, que era donde estaba en aquel momento, y había unas 70 personas y éramos 5 mujeres. Y poco a poco, conforme iba volviendo, iba viendo que se integraban otras mujeres. Y tengo que decir la satisfacción que me produjo también cuando yo terminaba, digamos, los 30 años de trabajo. Había más mujeres, no era porque quisiera que hubieran más mujeres ni hombres, pero había más mujeres, significaban que habían salido de las universidades más mujeres, y para mí es algo ineluctable. La mujer, todos los sitios, es decir, aunque haya menos científicas todavía, pero las hay maravillosas, extraordinarias, y están saliendo cada vez más. Y las hay en el mundo de la comunicación. Es decir, yo soy una calamidad porque soy de otra época en todo lo que se refiere a comunicar naturalmente a través de internet, todo esto, pero es asombroso encontrarse con mujeres jóvenes, muy jóvenes, que trabajan maravillosamente ya estos medios de comunicación. Y no dudo que con el tiempo, con muy poco tiempo, además, un equilibrio se irá haciendo, un equilibrio se impondrán, porque tienen toda la fuerza del mundo, porque tienen todo el valor del mundo, toda la inteligencia del mundo en ellas. Absolutamente. Hombres, o más que los hombres, o menos que los hombres, pero que son, es decir, esto es ya algo
Naturalmente hay muchos países donde esto está muy lejos, pero hay países en los que esto se está logrando, sobre todo naturalmente en Europa, que es lo que más conozco, se está logrando de una forma total, real. Absolutamente. Evelyn Mesquida, te voy a poner otra vez en la pantalla. Mil gracias por haber estado en esta emisión tan especial en La Vida en Violeta. Te volveremos a convocar, si te parece. Hermoso lo que contás y realmente da una esperanza muy, muy hermosa, muy profunda. Un abrazo muy grande. Un abrazo fuerte para todas. Qué maravilla, Natalia Jiménez, creo en mí, ¿no? Que es un poco lo que nos falta a las mujeres, creer quizá más en nosotras, ¿no? Quería agradecer todos los mensajes, todo el cariño que nos han enviado durante, bueno, ahora para este 5º aniversario, 3 comentarios muy queridos, todos lo son, pero bueno, no hay tiempo. Dice Claudio Garzábal, quien fue el que abrió el espacio para que empiece La Vida en Violeta, y dice: agradecido eternamente por ser parte del movimiento social y cultural que ha gestado. Creo que la gestación ha sido conjunta, ha sido un gran esfuerzo colectivo en el que Claudio estuvo al comienzo, al que le agradecemos muchísimo también. Y luego dice una científica que hablaba Evelyn Mesquida sobre las científicas, ¿no? El programa es un trabajo admirable y poderoso, se nota el convencimiento apasionado para sostenerlo y nutrirlo. Celebro estos 5 años y apuesto por muchos más. Lo dice la doctora Carolina Carrillo, quien ha sido una de las personas, de las mujeres, que ha asegurado la provisión de test de COVID y también la producción de vacunas. Así que un abrazo muy grande, Carolina, y gracias por haber participado tantas veces y de tantas formas en La Vida en Violeta. Y también Julieta Bandirali, abogada, ex jueza, que tiene que ver con lo de España, porque es una de las que impulsa la mega causa que surge de Argentina para hacer justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el franquismo, de los que hablaba justamente Evelyn. Y dice: gracias a vos por mantener viva esta llama y ser consecuente durante estos años que por cierto han sido muy difíciles, ¿cierto? Besos enormes, felicitaciones, mil gracias, Julieta, un abrazo enorme desde La Vida en Violeta. Y vamos a la pregunta: ¿qué más debiéramos o podríamos comunicar las mujeres, Amalia? Bueno, yo creo que o sea, en mi caso, yo quiero seguir comunicando, o me gustaría seguir comunicando, y es lo que trato de hacer todos los días, de comunicar la vida de las mujeres, o sea, de contar sus historias, sean las que sean, ¿no? De manera que podamos no sé si decir demostrar, si demostrar es la palabra, o de alguna manera poner sobre el tapete la diversidad y todos los intereses, los problemas, todo lo que pues a las mujeres nos afecta y nos interesa, ¿no? Creo que de alguna manera sí hay en estos momentos que yo hablaba, pues el tema de la tecnología nos permite realmente poner en muchas partes las historias de las mujeres. Sin embargo, hay mujeres que todavía no pueden poner sus historias en esos lugares, entonces hay que ayudarlas. Así que creo que eso es una misión que tenemos pues todavía desde el periodismo
desde el periodismo feminista, pues es buscar todas esas historias de las mujeres que no han podido mostrarse, y a mí me gustó mucho la intervención de Evelyn, porque ella está rescatando además mujeres del pasado, y a veces eso es yo creo que es una labor muy fuerte, porque es muy importante, porque no, hay nuevas generaciones que de repente no entienden o no saben qué es por lo que ha pasado a algunas otras mujeres, ¿no? Y siempre es importante rescatar el pasado y no tomarnos ahora tampoco, como se dice, todo por descontado. Por descontado, Yo exactamente. recuerdo una gigante panameña, Reina de Arauz, que fundó 5 museos. Es decir, es que estamos hablando de tareas ciclópeas. Ella estudió en Torres. Torres de Arauz, exacto. Es decir, y como bien dices, yo no sé cuántas jóvenes conocen de ella, ¿no? Y por eso es súper importante destacar, conocer y reconocer. Bueno, gracias, bueno, por suerte ella tiene un museo con su nombre, que ahorita mismo está en proceso de rehabilitación y pronto se va a volver a abrir, porque ha estado cerrado algunos años. Y ella pues se va a abrir, pero ella es una de las mujeres, yo diría que sí destaca un poco en Panamá, pero hay otras que su vida está totalmente invisibilizada, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos toca eso. Y por suerte, yo creo que las chicas que ahora están asumiendo una vida dentro del feminismo, pues son muy activas, son muy curiosas, y que aunque tienen sus propias agendas, ¿no? No iguales a las que teníamos nosotras definitivamente, son bastante receptivas a conocer lo que ha pasado, ¿no? Así que yo creo que para mí ha sido muy importante estos últimos años, ya para terminar y darle a Sandra ha sido muy importante mantenerme en contacto con las jóvenes. Eso ha sido bien importante, y transmitirles un poco mi curiosidad por algunas cosas, y tuve una experiencia antes de la pandemia. Tuvimos un programa de radio en donde yo trabajo, en el canal de televisión. Lo tuvimos como por 2 años, un programa de radio que se llamaba La Previa, y era un programa de jóvenes. Todos eran, o sea, excepto yo, todos estaban entre los 20, ninguno tenía más de 35 años, y todos tenían 22, 23, 24 años, y eran chicos y chicas que tenían además proyectos de redes sociales, básicamente. Y era un programa de opinión, entonces ahí, sobre todo de opinión política, y ahí conocí pues a unas chicas muy, 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 muy activas, y con ellas desde entonces pues me mantengo en contacto y me mantengo apoyando los proyectos. Unas hicieron un observatorio de femicidio, tienen un observatorio de femicidio en redes, tienen un proyecto lindísimo que se llama No Sin Mujeres, que no sé si se dieron cuenta, en la pandemia hubo un fenómeno, como todo se hacía por Zoom y por estas plataformas. Habían paneles en donde no había ni una mujer, incluso hablando de temas como aborto, hablando de planificación familiar, y todos eran hombres. Entonces ellas, estas chicas amigas, crearon una plataforma que se llama No Sin Mujeres, en donde han comprometido a un montón de hombres aquí en Panamá a firmar un manifiesto que dice que ellos no van a participar en ningún panel en donde no haya por lo menos una mujer, ¿no? Bravo por ellas. Y hicieron una página web, y ahí están todos los hombres firmantes, y una red de expertas a las que pueden invitar cuando no tienen. Dice que bueno, vamos a hablar sobre esto, y no, pero ¿a quién invitamos? ¿A qué mujer invitamos? Bueno, ahí hay una red que tiene 500 mujeres con sus respectivos currículum a las que pueden invitar
a estos eventos. Entonces, ellas son unas chicas fabulosas y me gusta mucho estar cerca de ellas y apoyarlas y conversar con ellas y es muy enriquecedor. Qué maravilla la esperanza que transmite esa experiencia, ¿no? Sandra, querida, ¿qué más podríamos o deberíamos comunicar las mujeres? Bueno, yo creo que seguimos teniendo muchos pendientes, ¿no? A la hora de comunicar, hemos avanzado mucho, sin embargo, queda muchísimo por hacer, todavía hay muchas voces que no se escuchan, que no se leen, que no se ven, de mujeres en distintos ámbitos. Lo que decía un poco Amalia recién, nuestro gran desafío desde hace 12 años en Y de repente en la noche ha sido justamente darle ese perfil feminista y tratar de, ante cualquier tema de discusión, de debate, de análisis, tratar de encontrar a una mujer que pueda dar referencias sobre cualquiera de los temas, que seguro que la hay, sino que lo que habitualmente hacemos es recurrir a una agenda que ya está preconfigurada, en donde los que hablan generalmente, por ejemplo, de economía o de política, o de las famosas áreas duras o temas duros, han sido los varones. Entonces creo que allí está nuestro gran desafío de seguir nutriendo esa agenda, sin excluir a los varones, pero sumando las voces de las mujeres que justamente traen estas experiencias. Y hace relativamente poco, este año, tuve la posibilidad de coordinar un proyecto muy interesante con las compañeras catalanas para la agencia feminista, la primera agencia feminista de Cataluña, que es la Independent, en donde surgió un proyecto que elaboramos el año pasado, lo charlamos mucho con Tona Guzzi, con Amada Santos, que están en la red de periodistas en España, en Cataluña más precisamente. Queríamos dar a conocer esas voces, sobre todo esas voces de las pioneras, y surgió un proyecto que se llamó, y que ya está publicado, afortunadamente, y lo cual a mí me tocó coordinar, pero además tuve muchas sorpresas muy agradables en ese devenir de ese proyecto, que se llama Mujeres que luchan, historias que inspiran. Fue la posibilidad de entrevistar a 10 mujeres de distintos ámbitos, desde la cultura, desde el ámbito de la danza, de los sindicatos, mujeres migrantes, mujeres de distintas etnias, que fueron contando cuáles fueron los obstáculos. Todas eran mayores de 65 años, todas eran dentro de la categoría de adultas mayores, tomada por la OMS, para que pudieran contar sus propias historias, cómo ha sido ese devenir en los feminismos, en las distintas áreas, con qué obstáculos se encontraron y con qué obstáculos se encuentran hoy. También, ¿cuál es su grado de representatividad en los medios de comunicación? Si se ven reflejadas, cómo se ven reflejadas. Fue muy interesante, porque luego de finalizadas estas 10 entrevistas que hicimos 10 periodistas feministas, hicimos un estudio, un análisis al inicio, centrando justamente cómo iba a ser ese proceso de investigación, y al finalizar cruzamos los datos de todas nuestras entrevistadas. Y fue sorprendente los niveles de coincidencia a pesar de la diferencia de situaciones. Está Rosy Maldonado, que es migrante desde hace más de 30 años, está mujeres que se dedicaron al ámbito de la danza, por ejemplo, que ha sido un ámbito estrictamente feminizado. Sin embargo, al cruzar esta información, hay muchas coincidencias, los mismos obstáculos, las mismas dificultades, la misma imposibilidad de, a pesar de estar en organizaciones de activismo, voces que han sido silenciadas, aún a pesar de estar en estos ámbitos. Por eso, volviendo un poco a la pregunta, originaria de esta charla, me parece que todavía es mucha la tarea que tenemos que desarrollar, seguir planteándonos la necesidad de cruzar información,
de nutrir nuestras agendas. Y hay un tema que no quiero dejar de mencionar porque me parece que es vital y que constituye un factor fundamental en este silenciamiento o en esta imposibilidad de haber avanzado un poquito más. Siempre queremos un poco más, ¿no? Y es la propia constitución de los medios de comunicación. La propia constitución de los medios de comunicación que han sido realmente ocupados los puestos de decisión y de definición. Sabemos que si hacemos un análisis de cómo están conformados los medios de comunicación, vemos que mayoritariamente las direcciones están ocupadas por varones, las jefaturas de áreas están ocupadas por varones, jefes editores son generalmente varones, y esto tiene que ver con luego el perfil que se le da a la información carente de esa perspectiva de género. Por lo cual creo que ha motivado, por lo menos en Argentina, que se promocionara y que luego se aprobara, después de hacer muchas reuniones y convencer a nuestras y nuestros legisladores, una ley de paridad para los medios de comunicación. Esa ley de paridad, que ya ha sido sancionada, ahora tiene que implementarse, y ahí está el nuevo desafío que tenemos, ¿no? Porque, así como decía recién Amalia, que los paneles en general vemos, ¿no?, temas de debate como el tema del aborto en donde no había mujeres, es decir, un tema que es estrictamente de incumbencia de las mujeres y no había mujeres en su representatividad. También vemos en los medios de comunicación plantillas completas de trabajadores de un programa en donde tampoco están las mujeres. Y si están muy de relleno, o estamos muy de relleno, ¿no? Para hacer comentarios que no se tienen en cuenta, para hacer comentarios muy de la superficialidad, de las cuestiones, porque también a veces es cierto que se incorporan mujeres, porque bueno, lógicamente en este momento es políticamente correcto incorporar a las mujeres, está dentro de todo lo que venimos hablando del tema de la paridad. Sin embargo, en el desarrollo de esos programas, ya sea de radio, de televisión o incluso en la prensa escrita, vemos que es menor el espacio que se les da, se silencian sus voces, se ningunea, como decimos aquí en nuestro país, a quien está hablando, se descalifica, ¿no? Y hay innumerables formas de silenciar, ¿no? Como el hecho de no darle trascendencia a algo que está diciendo una compañera periodista, y si ese comentario además es con una perspectiva de género, mucho menos. Digo, todas estas cuestiones, hay grandes simulaciones, digo yo, hay grandes como sí, hacemos como sí, avanzamos en muchos aspectos, pero la realidad es que nos queda mucho por hacer. Por eso creo que seguimos, yo muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Y qué más voy a decir ahora en torno de una comunicación feminista? Después de 12 años y de repente la noche, ¿qué más tenemos para aportar? Y siempre encuentro que todavía están estos grandes agujeros, ¿no? Estos gaps en nuestras comunicaciones para realmente propiciar una comunicación respetuosa de los derechos de las personas. Y cuando decimos de los derechos de las personas, de todas las personas, lo cual sigue siendo un gran desafío, ¿no? Porque también estamos, quienes estamos en los medios de comunicación, tenemos la obligación de saltar nuestros propios lugares, en el sentido de no quedarnos con centralizadas o centralizados desde el lugar donde ocupamos, que ya es un lugar que sin lugar a dudas tiene sus posibilidades y oportunidades. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que están en los márgenes, que están en ciudades alejadas de las grandes metrópolis? En esta provincia, que es una provincia rodeada de ríos, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en la ruralidad, que viven en las islas, que viven en la costa del río Paraná o del río Uruguay? ¿Dónde están sus representaciones? ¿Se ven en los medios de comunicación? Bueno, cuando esa respuesta sigue siendo no todavía, creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Me encantó
porque ustedes han coincidido, bueno, también con Evelyn, que habló sobre las más olvidadas de los olvidados, ¿no? Las mujeres de la resistencia entre Franco y ante el fascismo. Me acordé de esa figura maravillosa de Reina Torres de Arauz, y ella me retrotrajo, ¿no? Y también la mujer, ¿no? De a pie. Y vos también estás diciendo lo mismo. Me parece realmente maravilloso porque esa es la mirada que aportamos las mujeres. Esa es la mirada que se les escapa a los directivos hombres. Como sabes, en estas semanas ha habido una pueblada magnífica en Jujuy, protagonizada por mujeres. De docentes, con lo cual 85%, 90% mujeres. De comunidades originarias en donde las lideresas son mujeres. Totalmente distinta. Para hacer los cortes de ruta se reunían a danzar, a cantar, a tejer. En las manifestaciones se tocaba música, pero música en serio, ¿no? Nos reíamos con mi hijo porque vivimos cerca del epicentro de todo, y decíamos, son las únicas manifestaciones en donde cantan bien el himno nacional, porque claro, todas maestras. Sí, todo eso, que bueno, puede ser en la forma, pero había una alegría, había una celebración, Es curioso, pero eso se invisibilizó también. Vamos a nuestro último tema musical, que es un homenaje a esas mujeres maravillosas, indígenas, docentes de Jujuy. Antes de ir al tema, festival tras festival de artistas, apoyando la causa contra de una reforma que se hizo totalmente anticonstitucional. Fue una pueblada totalmente diferente porque estaba la mirada de mujer, las mujeres con los hijos a la espalda, haciendo protesta, con lo cual, por supuesto, se desmiente toda la cuestión de las violencias, que eran manifestantes violentos, porque ninguna mujer va con el hijo a la espalda a voltear un coche, ¿no? Vamos a escuchar ahora una gran amiga de hace años, a Mónica Pantoja, con un tema precioso, y este es como el gran homenaje antes del último bloque. Y era Mónica Pantoja, a quien le mandamos un abrazo enorme, amiga, una de las primeras entrevistadas en La Vida en Violeta. Cuando ella canta en Jugenito, ella es docente y vive para cantar y para su trabajo y su familia. Y en esta pueblada ha sido esencial para dar muchísima fuerza. Y ya vamos cerrando. ¿Qué mensaje les darían a la próxima generación de comunicadoras o lo que quieran comentar? Yo creo que estamos construyendo juntas, ¿no? Hay, como decía Amalia, muchas jóvenes y muchos jóvenes también. Afortunadamente, los otros días tuve el enorme placer de hablar con Álvar, tu hijo, Verónica, y realmente fue maravilloso ver esto, ¿no? Esta cuestión de ese trasvasamiento generacional que se da de una manera en que nos vamos ayudando. Nosotras también, digo, con los años que vamos cumpliendo y las etapas que vamos cumpliendo, también nos empezamos a retroalimentar de ese espíritu de jóvenes que vienen yo digo siempre, nos vienen a levantar un poquito más la vara, ¿no? A elevar la vara y a plantear un nuevo desafío. Y a mí me parece que es muy interesante eso, que eso se pueda sostener, que aprendamos de manera colectiva, conjunta, que sigamos nutriéndonos de ese entusiasmo y esa avidez por conocer nuevas realidades, y también desafiándonos en el sentido de encontrar las mejores maneras para que la comunicación sea realmente un derecho humano fundamental en nuestras coberturas,
Me parece que hay la enorme posibilidad. El equipo y de repente la noche, el equipo que trabajamos en varias cuestiones. ¿Nos podés contar a qué hora, qué día y por qué emisora sale de repente la noche, por favor? Esa es una de las funciones de La Vida en Violeta, que la gente vaya conociendo las voces. El programa se puede escuchar desde cualquier parte porque se transmite por el streaming de la página y de repente lanoche.com.ar. En directo estamos transmitiendo los miércoles a las 19 horas hora argentina, de 19 a 21. Y bueno, hace 12 años, como decíamos, además estamos también subiendo todos los materiales a Spotify, así que después se pueden volver a escuchar las entrevistas en Y de repente la noche. Estos días, por ejemplo, hablamos de la adopción de niñas grandes, es decir, de aquellos chicos, chicas que tienen más de 5 años, que han sido dentro del sistema de adopción olvidados por las familias que generalmente procuran casi en un 90% bebés o recién nacidos. Hay una hermosa campaña que están haciendo este grupo y bueno, fue una de las entrevistas. Mañana vamos a estar hablando de cambio climático, vamos a estar hablando, bueno, de distintos temas siempre. Cualquier tema que analizamos lo hacemos a través de la perspectiva de derechos humanos, como nos gusta decir, o de la comunicación con este enfoque. Se transmite por 10 radios de la provincia de Entre Ríos, en distintos horarios. Hay algunas que lo hacen de manera simultánea, otras que lo tienen programado para los fines de semana, pero lo cierto es que en directo se puede escuchar a través de nuestro streaming. Está la aplicación también, y de repente la noche, que se puede bajar en el celular para escucharlo, y es a las 19 horas Argentina. Decía que es un equipo hermoso, donde hay jóvenes, donde vienen también con nuevas inquietudes. Está Fabi Frigo, está Adrián Vicentín, está Santi Dal Soto, está Janet Rodríguez. Bueno, gente que se ha ido sumando y que realmente a mí me nutren y siempre es como nueva energía, ¿no? Como una energía hermosa que hace que siga apostando a este programa, a este espacio, que también hemos tenido reconocimientos. Hemos recibido el premio Juana Manso por conducción feminista, también a través del premio Palma Carrillo, que para nosotros fue una mención muy importante por todo lo que significa ese reconocimiento. Bueno, todas estas cosas que son incentivos y nos motivan a seguir superándonos. Así que creo que ahí está el camino, siempre entendiendo la comunicación desde esta idea, ¿no?, del derecho y del derecho de las personas a tener espacios de reconocimiento y también de respeto por sus propios derechos. Absolutamente, Álvaro siempre dice, las mujeres tienen voz. El tema es que no las escuchamos. Hay que empezar a escuchar. Somos los hombres los que tenemos que empezar a escuchar. Amalia, por favor. Bueno, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Sandra. No, y yo lo decía anteriormente, que a mí pues me ha ayudado mucho, como bien dice ella, a contagiarme un poco toda esa energía de la generación de chicas. Y es verdad, hay chicas y hay muchos chicos también que ahora están teniendo iniciativas realmente muy increíbles para defender sus derechos, para trabajar por iniciativas nuevas, por agendas, yo no diría que nuevas, pero sí de alguna manera renovadas, ¿no? Y lo que sí es que a veces me preocupa un poco que dan algunas cosas muy por sentado, ¿no? Y entonces hay que como que decirles, bueno, cuidado con esto porque bueno, a una generación le tocó muy fuerte todas estas conquistas, que vemos lo frágiles que son además, y vemos cómo
hay otras agendas que también tienen fuerza y que también tienen mucho poder y también tienen gente joven que les apoya, ¿no? Y que son agendas que de alguna manera pueden vulnerar ciertos derechos que ya pensamos que habíamos conquistado. Entonces yo simplemente, siempre que hablo con ellas o que comparto, pues o sea, hablamos un poco de eso también, ¿no? De que hay que tener un poco de cuidado y que hay que tener un poco de prudencia en ese sentido, ¿no? Excelente. Sandra Míguez, Amalia Aguilar, Nicolau, mil gracias por haber compartido esta fiesta de cumpleaños de La Vida en Violeta. Mil gracias a todos los que nos han seguido, todas y todos los que nos siguen. Yo quisiera, y aquí sí voy a tomar la cuestión personal, yo quisiera saludar desde aquí a mi hermana, que me ha seguido todas las emisiones de estos 5 años. Te quiero mucho, ha sido para mí muy importante saber que estabas siempre ahí. Mil gracias. Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta. Una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Because life is not rosy, welcome to Life in Violet, a feminist option for social change. Life in Violet, to build up empowerment for women and girls, a better and safer society for all. Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta. Una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Mil gracias a estas 2 periodistas maravillosas. Seguimos la lucha, seguimos denunciando, seguimos visibilizando, seguimos celebrando. Un abrazo muy grande. Bueno, de mi parte igual, un abrazo para las 2. Un abrazo muy grande. Felicitaciones, felicidades a la vida y a La Vida en Violeta. Un abrazo, y eso ha sido todo por hoy. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos